Pero para darle la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del tema migrante, déjeme volver a poner esto que ya no sé, le decía, si es un simple resbalón y si valga la pena a 5 años del gobierno de Peña Nieto preguntarnos, pues qué pinche presidente hemos tenido en México que confunde Oaxaca con Chiapas, confunde ciudades con capitales y ahora dice que México, ojo, se ha volvido en un foro internacional, en un foro mundial, en un foro en París, dice que México se ha volvido referente. Recoger el día de hoy el testimonio de los avances que México ha tenido, del éxito y del referente que se ha volvido para otras naciones. A ver, Ricardo, ya páralo, porque me da, nomás de escucharlo me da dolor de estómago. La doctora Leticia Calderón Chelius, en línea, en vivo y en directo. La saludo con mucho gusto. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás por allá? ¿Cómo están todos? ¿No están muy congelados? Con mucho frío. Ayer nevó y las mañanitas a la Virgen de Guadalupe fueron verdaderamente impresionantes porque la gente llueva, truene, relampaguee, caiga nieve, esté congelándose uno. Ahí está nuestra gente, cientos de miles de personas. Sí, no, hombre, acá también estuvo, realmente es impresionante la cantidad de gente que llegó en el caso de la Ciudad de México. Y también hace mucho frío, que claro que guardando las proporciones, nada que ver con Chicago, pero sí les digo que acá como las casas están frías, pues estamos con mucho frío, pero bueno, ya nos pasará más rápido, eso es sin lugar a dudas, Vicente. Doctora, a ver, mire, yo no es secreto que soy crítico de Peña Nieto desde el día número 1 que asumió la presidencia, y es más, desde que era candidato a la presidencia por lo que dejó en el Estado de México. ¿Qué presidente hemos tenido los mexicanos y mexicanas por más de 5 años? Y se lo pregunto porque ya lo escuchaba, seguramente ya se enteró. Va a París, Francia, a decir que México se ha volvido un referente mundial. Mira, es tremendo, porque yo creo que una puede, vamos a suponer que cualquiera es humano y se le va una porque el nerviosismo, pero en el caso de Peña Nieto realmente ha sido muy notorio la cantidad de errores, pues como muy básicos que él ha hecho de manera insistente. Entonces eso habla mucho ahí sí de su nivel pues socioeducativo, que aunque haya tenido oportunidades económicas, pues no las aprovechó, sí las aprovechó en el sentido de ubicarse socialmente, económicamente y bueno, llegar a la presidencia. Pero esa es la muestra de que una cosa no tiene que ver, la educación no tiene que ver solo con, digamos, escalar exitosamente en términos económicos. Es una vergüenza, realmente habla de que la manera como él debe hablar con su familia, pues deben de tener el mismo nivel educativo. Recuerda que también su esposa es una persona que no tuvo pues ninguna oportunidad de estudiar porque desde menos de adolescente ya estaba en la farándula. Entonces su nivel de conversación debe ser, si es que se hablan entre ellos, muy elemental, y eso te muestra, bueno, el perfil de quien ha gobernado este país estos años. Sin lugar a dudas ya es jocoso, ¿no? Acá hasta los niños ya lo tienen como de cotorreo, porque ya hay hasta programas completos de YouTube para ver la serie de metidas de pata, que en el caso de otros presidentes siempre se han dado, pero parecían como a propósito. Te acordarás de Fox en su momento, pero Peña Nieto sí se muestra claramente que no lo hace por caer bien ni por chistosito, sino porque, pues obviamente, a lo mejor ni cuenta se da de las metidas de pata que hace cuando confunde capitales y estados de una manera tremenda, Vicente. Doctora, muchas personas pensarán que es una crítica muy superficial, muy superflua, muy por encimita, pero por más que hayan criticado o hayamos criticado a un Carlos Salinas de Gortari, solo como ejemplo, pues uno no se imagina a un Carlos Salinas de Gortari cometiendo los osos que ha cometido Enrique Peña Nieto, que además no son 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, son constantes. Y espero que esto también sirva para que el mexicano y la mexicana rumbo al 2018, rumbo al proceso electoral del 2018, pues agarre la onda y se dé cuenta de la magnitud de la decisión que se está a punto de tomar, porque al final fueron los electores, comprados o no comprados, los que eligieron a Enrique Peña Nieto. Bueno, tienes toda la razón. Yo creo que, no podría ser un criterio único, porque incluso supuestamente en la lógica de una democracia podría llegar a un puesto de alto nivel
una persona que tuviera muy poca educación. Aquí más bien importa la ética de la persona, y ahí es donde, no, en el caso de Peña Nieto lo que pasa es que sí se presentó como una persona supuestamente de un perfil socioeconómico y educativo, y ahí es donde brinca mucho más, porque vamos a suponer que tuviera una procedencia humilde y bueno, no es que se fueran estos errores, no es el caso, pero justamente eso es lo que hace mucho más grave, porque él sí se presenta como un estadista a nivel mundial, y el problema aquí, Vicente, para mí, es cómo le hace el juego, digamos, la orquesta internacional, que no ha ayudado para que el país también cambie, y por eso ha sido tan fuerte el golpeteo desde ahora con Trump en el caso de Estados Unidos respecto a México. Mira, ahora en la OCDE, que además quien dirige la OCDE es un funcionario mexicano, Gurría, que él tiene una jubilación desde los 40 años, cuando no había trabajado suficiente tiempo como para tenerla, y menos la edad, pero entonces después se hizo funcionario y luego ahora preside la OCDE desde hace un par de años. Invariablemente es otro soldado del PRI, invariablemente habla de las maravillas socioeconómicas que han ocurrido en México, y hay cambios que tampoco podemos negar, pero el problema es el estancamiento e incluso el retroceso que ha habido en algunos puntos que este país no se merece y no tendría por qué tener, porque efectivamente en términos de Producto Interno Bruto, pues México es una economía creciente. Entonces, cuando este tipo de organismos y personajes como Gurría que menciono aplauden para darle un espaldarazo a una persona como Peña Nieto, y además Peña Nieto nos receta sus 10 secretos del éxito, y lo aplauden en ese tipo de foros, el problema es que ocultan mucho de lo que ocurre en un país como México, que tiene que ver con la desigualdad. Entonces, aunque la macrocifra pueda estar bien, el problema es que en lo micro no llega y no circula. Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde podríamos conectarlo. Tú tienes toda la... No es algo banal, porque él va y dice a una serie de cosas en un foro internacional y le aplauden. Ese es el problema. Oiga, doctora, a ver, deme su opinión. ¿Qué pasa en México que un personaje tan oscuro y tan poco transparente como Carlos Romero de Champs es reelecto por otros años más como líder sindical, líder de los petroleros? Y digo que es, y me estoy viendo muy buena onda, poco transparente, oscuro, porque además nadie lo ha elegido, nadie ha votado por él, solo sus compinches, para que sea senador, el eterno senador plurinominal del PRI en el Senado, Carlos Romero de Champs, a quien se le ha acusado de... No, incluso se ha negado a hacer públicos y transparentes sus dineros, su fortuna. Se le ha criticado por andar en yates, a sus hijos por andar en jets privados, a su hijo al otro lado del mundo en un auto dorado de lujo. ¿Qué nos pasa? Que vemos estos casos una y otra vez en México. Es increíble, mira, él ahora resulta que va a poder presidir el sindicato de Pemex, que además va a la baja, digamos, hasta el 2024, o sea, digamos, es realmente un tiempo que ni siquiera una persona que tenga un puesto de elección popular alcanza tal número de años. Oiga, doctora, perdón que la interrumpa, peor que en la revolución, ¿no? Ya deje usted de los caciques. Esta es la cara de Romero de Champs pues, ¿cuál nuevo PRI? ¿Cómo puede ser posible que un líder sindical vaya a terminar en el 2024 con más de 30 años al frente de un sindicato y sirviéndose a manos llenas? Perdón por haberla interrumpido, doctora. A manos llenas, pero hasta te quedas corto, porque además de eso, acuérdate que es representante popular, es senador. Entonces es estas cosas que además tiene un puesto que le da fuero, o sea, quiere decir en México que lo protege, que no pueden atacarlo judicialmente, y entonces pues está libre de cualquier revisión, persecución, o que le rasquen ahí en términos de lo que tú mencionabas de su fortuna mala vida. Entonces es realmente una ofensa. Lo que impresiona mucho acá es la protección que se da y la incapacidad que hay de la población, de quienes votan por continuar este perfil, que no puedan ver eso como una cuestión que te merecería un castigo
positivo a nivel, como tú mencionas, lo electoral, pero incluso, digamos, como con mucha más fuerza. Eso junto, y mira, te lo voy a conectar con otros que son los siempre premiados del sistema, que son los del Partido Verde, los siempre aliados del PRI, que ahora, bueno, ya le dijeron su amor eterno a la candidato del PRI, a mí. Y es interesante porque son realmente negocios personales y familiares, y la gente cuando vota por esas opciones, digo, yo no voy a decir que los demás sean sacrosantos, aquí a cada uno le empiezan a rascar y le van a sacar algo, pero sí creo que en esto ya llegamos a un punto extremo. O sea, sí estamos viendo casi una caricatura. A veces es cuando ahorita que decías de Peña Nieto diciendo barrabasadas, ya es el colmo, ya parece caricatura, ya parece chiste, y con esto, bueno, es como de cartones de esos de las caricaturas de los años 70 del líder sindical, porque hasta físicamente el señor pues tiene ese perfil en el caso de Romero de Champs, y ahí es donde la gente tiene que ser crítica, darse cuenta que cuando eliges a un perfil, a un candidato, no estamos, ya olvídate que si Mid, que si López Obrador, que si Anaya, ahora que ya son los candidatos que están visibles para la presidencia, ¿qué hay detrás de cada uno de estos? ¿Qué podemos decir ya no de la persona solamente, sino de todo ese entramado que los rodea? Y Romero de Champs es la representación del PRI, que además, antes de que acabe el sexenio, lo premian dándole hasta el 2024, digamos, un salario vitalicio, sin obviamente haber hecho absolutamente nada en términos de mejora para los empleados. Los empleados de base obviamente sí, Pemex han tenido esas bondades, y también a lo mejor por eso lo protegen tanto. Claro. Doctora, dos temas para cerrar el día de hoy, si me permite. Otra de las cosas que me echan a perder mi café mañanero es estas declaraciones. El tercer pez gordo de Odebrecht es este personaje, Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, quien sale también a señalar directamente a Emilio Lozoya, amigo de Peña Nieto, ex director de Pemex, de recibir sobornos. Y en México no pasa nada. Mira, no pasa nada, y la verdad, vamos a verle la parte positiva. La única manera en que han ocurrido cambios y que se han abierto, digamos, la cloaca de todos los abusos y la corrupción, en el lugar que me digas, incluso en México, se ha dado cuando ha habido alternancia. Si no hay alternancia, si no se mueve la cúpula, aunque la cúpula sean los mismos, la clase política se van moviendo y se reparten, ok, pero incluso dentro de esa misma clase política hay diferencias, y lo que es interesante es que solo se han movido las cosas cuando esa cloaca también se mueve. Entonces, yo creo que es una señal muy importante, es tremendo que esté ocurriendo de esa manera, porque claro, pues están encubriendo entre ellos, pero manda una señal política interesante, y es, no va a haber forma de que en México pase algo hasta que no haya un cambio en términos de que esa élite decida que políticamente, si tú quieres, porque le es rentable, porque es importante, porque mande el discurso de que porque la justicia, lo que sea, pero que realmente se inicie un procedimiento, mira, como pasó en Veracruz, más allá de quiénes son ahora los nuevos caciques, ¿no? Los nuevos caciques que además de quieren quedar con todo el Estado, el actual gobernador y sus hijos, pero lo interesante es que si no hubiera llegado ese nuevo grupo dentro de la élite, Duarte seguiría, bueno, tomando el café ahí en la parroquia, ¿no? Y ahora su esposa, ya viste, hasta pidiendo que le regresen sus bienes, y declarándose exiliada, perseguida. Entonces, creo que ese sería el único punto positivo que le vería a todo esto. Nos lo mandan este asunto de que lo están cubriendo en un momento político electoral, que hay que verlo desde esa perspectiva. Si no cambia la élite, esa élite que está hoy ahí, no vamos a saber nunca qué ocurrió con ese tema, y Lozoya se va a ir tan tranquilo por el mundo con sus miles de millones de dólares. Y en un tema que seguramente la apasiona, porque es investigadora del tema migrante, cientos de miles de dreamers, de soñadores, de muchachos traídos por sus familias como indocumentados cuando eran niños, están en la cuerda floja y con el Jesús en la boca. Mire, en el Día de la Virgen de Guadalupe lo digo. Y son celebridades, empresarios y políticos estadounidenses los que salen a dar la cara por estos muchachos, en su gran mayoría nacidos en México. Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha quedado en discurso, se ha quedado en papelito, y no hay una labor como la que se está haciendo verdaderamente palpable,
por parte de estos personajes de Hollywood, de estas celebridades, estos empresarios. ¿Cómo digerir eso? Que sean estas personas en Estados Unidos los que defiendan a nuestros paisanos, a nuestros hermanos migrantes nacidos en otras partes del mundo, en su gran mayoría en México. Pues mira, yo creo que lo que la autoridad mexicana hace es que deja que otros hagan el trabajo. Y realmente se ahorra incluso ese dinero porque lo ve como una circunstancia meramente estadounidense, que se defiendan con sus propias uñas, que busquen incluso, digamos, la lógica de la política en Estados Unidos, que la conocen mucho mejor los chicos que han crecido en ese sistema político electoral. Entonces, es muy probable que desde Presidencia y desde Relaciones Exteriores, sobre todo, lo que hacen es, bueno, no hacer olas, vamos a dejar que ellos se muevan, vamos a dejar que se vaya dando un nuevo escenario, sobre todo porque es muy probable que si logran un cierto consenso, se resuelva, pero no hay que quitar del ojo de un punto. Son solo el 10% de los potenciales deportables a nuestro país. Y en todo caso sería un perfil que en México, con muchas dificultades, y quiero que lo oigan muy bien quienes lo escuchen, Vicente, sí, aún con muchas dificultades, tendrían un futuro mucho mejor porque son gente educada, que la mayoría, pues los padres, ¿no?, que se fueron en una circunstancia muy humilde y es muy probable que regresan en la misma circunstancia. Entonces, tampoco se apaniquen tanto. Hay un futuro para ellos muy promisorio, sea que logren quedarse, que es lo que desean hacer, o sea incluso volviendo, porque hay que empezar a pensar desde esa lógica como ciudadanos binacionales. Ellos lo son y deben, yo te lo decía desde la otra vez y no voy a parar en decirlo, también voltear a ver a México, porque su participación ayudaría mucho a este país y los ayudaría a ellos como ciudadanos. Pero con esto decirte que si no se hacen presentes en términos político-electorales, en México nunca van a ser visibilizados, porque aquí la clase política solo hace contabilidad electoral para ver cómo logra mayor presencia, bueno, con los puestos de poder. Entonces, es una circunstancia que ahorita ellos están jugando en, digamos, en las piezas estadounidenses y no han volteado a ver y no han ejercido presión también a los actores políticos mexicanos. Por ejemplo, y lo vamos a hacer acá, no te preocupes, tú te vas a enterar, ¿qué dice cada uno de los candidatos sobre el tema migratorio, sobre el tema del retorno, sobre el tema de los que están con el Jesús en la boca, como bien mencionas, en Estados Unidos y pueden ser deportados? Y si los deportan, ¿qué? Entonces, todos esos temas hay que meterlos a la agenda del debate electoral. Es el momento. Y entonces, bueno, obviamente, ¿qué opino yo? Pues que el gobierno mexicano está nadando de muertito. Está diciendo que pase ya el sexenio y que acabe y que lo resuelva el que sigue. Me gusta eso de visibilizar el tema con los precandidatos. Va a ser muy interesante. Si no lo dejes, Vicente, y tú que tienes tanta voz y tanta presencia, mételo, porque si no, realmente no cuenta, no hace eco, no hace fuerza política acá y creo que vale la pena. Muy bien, le agradezco, doctora Leticia Calderón Shelius, como siempre, por sus opiniones, por sus comentarios. Sabroso platicar con usted. No, hombre, un gustazo y síguele con tu cafecito sin que se te amargue, ¿eh? Nos escuchamos, nos vemos el próximo martes. Saludos por allá a todos y trátense muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, por si acaso no se enteró, fue a